ustedes ya conocen a Miguel. Se salió. Miguel, sí, que nos está apoyando. En el seminario ustedes han recibido sus mensajes, pero ahora tenemos un segundo apoyo, que también nos puede ayudar muchísimo a darle más estructura al seminario, sacarle más provecho, hacerle más positivo, etc. Aldo, ¿por qué no te presentas y les platicas a los compañeros tus ideas, tus propuestas y si hay alguna otra propuesta de ustedes o algún comentario que quisieran hacer? Bueno, pues buenas tardes, compañeros, me da mucho gusto que estén aquí. Yo soy Aldo Solís, yo soy de doctorado, estoy en el ICN, soy alumno de Jorge Hirsch, que creo que no nos va a poder acompañar hoy. Yo ya venía asistiendo al seminario desde las sesiones pasadas, ¿no? Las anteriores, y creo que para poderle sacar un poquito más de jugo al seminario, pues tal vez valdría la pena que le pusiéramos un poquito más de estructura, ¿no? En el sentido de tal vez dar tiempos de participación. Además de eso, hay temas que son pues muy controversiales y que yo creo que se pueden poner directamente a debate. Creo que valdría la pena que nos propusiéramos una estructura de debate, ¿no? Como tal, ¿no? Con participaciones medidas, con un moderador, y creo que se podría ayudar mucho a la manera en la que llevamos el seminario. La otra cosa es que a veces dentro de nuestro seminario pues tenemos como hilos, ¿no? Dentro de nuestra conversación, y a veces esos hilos que son demasiados, ¿no? Y nos sobrepasan, y llevar control de esos hilos también nos puede ayudar mucho, ¿no? A que no se nos vaya. Yo creo que a todos nos ha pasado que estamos aquí y de repente la conversación simplemente se vuelve muy densa y pues se vuelve pesada de seguir, ¿no? Yo creo que estas medidas son justamente para contrarrestar eso, para que el debate se vuelva más dinámico, para que podamos sacarle más jugo, ¿no? Entonces, pues me imagino que vamos a mandar las propuestas por correo en un momento, y pues supongo que esperen ese correo, y creo que también es muy importante pues pedirles su participación, ¿no? Que ustedes propongan, que ustedes digan qué les interesa, qué temas creen que hacen falta, ¿no? Qué les gustaría escuchar, qué les gustaría ver, y pues oídos abiertos. Jorge sí llegó. Ah, sí. No, me parece excelente. Solo, bueno, supongo que son cosas que tenemos que afinar, pero la idea de estos debates sería pues, que haya gente que sean los encargados de debatir, o todo el mundo. No, la idea sería que hay temas que son directamente controversiales, ¿no? Y esos temas creo que aquí dentro de la comunidad ya tenemos personas que están tanto en pro como en contra. Entonces directamente invitar a dos personas a que debatan estructuradamente sobre ese tema en particular. De hecho, si hay más de dos, hay estructuras de debate ya muy estandarizadas que incluyen a más de dos personas, ¿no? Para que vayan. Yo creo que eso podría ser muy intuitivo para nosotros. Bueno, hablábamos también, Aldo, de que no en todos los casos las sesiones serían de ese tipo, ¿no? Sí, hay temas donde hay controversia, donde hay diferentes puntos de vista o diferentes perspectivas, entonces es bueno que se confronten. No necesariamente es uno opuesto al otro, pero pueden ser diferentes perspectivas. Y entonces sí hay que organizarlo como tú dices, ¿no? Un debate estructurado, personas que vengan preparadas a presentar y defender esas diferentes posturas, perspectivas. Pero hay temas que no se prestan exactamente a ese formato, sino que son más bien como más de cultura general o más informativos, y como para una presentación. Y al respecto, sí, lo que acaba de decir Aldo nos parece que es muy importante que veamos la forma de recabar las expresiones de interés por parte de ustedes
cuáles temas sienten que sería bueno traer aquí para exponer, ya sea para exponerlos, ya sea para debatir, ¿no? Entonces, no sé, ¿cómo han recibido ustedes, cómo recibieron la invitación para el día de hoy? ¿Por qué están, cómo escribieron? Bueno, yo me encargué porque estuve en la sesión pasada y quedamos que hasta hoy, pero también me llegó un correo, creo que es tuyo, y de hecho creo que llegaron uno hace más tiempo y uno hace poquito, entonces creo que ha estado muy bien para tenerlo presente. Ok, ¿todos recibieron un correo así o no todos? No, Los que no lo recibieron. yo lo vi en Twitter, estaría bien que lo siguieran haciendo, porque antes no sabía de esto y gracias a Twitter me enteré de que salía estos seminarios. Sí, lo que queremos es ver si hay una forma en que todos se enteren y que todos nos puedan responder también, ¿no? Que hagan sus propuestas de temas que consideran que deberían traerse aquí en la discusión. Por ejemplo, veíamos que hay aspectos básicos como de la teoría de probabilidades que tienen que ver mucho con la mecánica cuántica y prácticamente como que se dan por conocidos o no, sin que realmente tengamos una idea clara de qué conceptos estamos usando y cómo los estamos usando. Y hay otros temas que tienen que ver con los fundamentos de la mecánica cuántica o la teoría cuántica general. Unos más de tipo de orden filosófico, otros más de orden físico, pero todo se vale, ¿no? Claro, estamos aquí. Aquí hay gente de filosofía. ¿O no? ¿Cómo que yo? ¿Tú? Sí. Bueno, pues ojalá haya más. ¿Tú dijiste, Elías, que ibas a traer más? Pues mis estudiantes ya ves cómo se hacen caso. Pero también con eso a lo mejor se animan más, ¿no? Si lo abrimos. Bueno, entonces esperamos oír las ideas y las propuestas de ustedes, pero así lo vamos a hacer. Y gracias a Dios. De hecho, ya tengo por ahí un candidato, pero que no lo anuncie aquí, pero sí quiere comprometer también. Entonces, me quedaría más por decir, estén atentos a su correo. Sí. Voy a tratar de hacer, pues, como primera intento, hacer como una encuesta así rápida como en Google Forms o en Google Access Spreadsheet, para que respondan muy pocas preguntas y si ustedes quieren proponer, yo tenía algo ya en mente, entonces directamente a Aldo, a mí o a Ana pueden mandar correo directamente. Entonces, Creo que también pues hay gente, me parece, que no está en lista de correos. ¿Tendrán algún mecanismo para que la gente... Pues mándenos sus correos, mándenselos. Pero ¿cómo van a saber? ¿Por qué no circulan una hoja donde la gente ponga el correo? Yo creo que sí, O que ¿verdad? no tenga el Para correo tenerlos. de en el que sacaban y las cosas. Yo creo que es más fácil. Órale, sí. vamos a usar una hoja, entonces los interesados, por favor, Muy bien. anoten sus correos. Pero, o sea, está muy bien hacer esto acá, pero digo, en general, sí, tener algún mecanismo, ¿no? Cuando, no sé si hay carteles del seminario, Ahí Sí, poner sí. la información. igual y poner si estás interesado en Ok. recibir los correos del seminario, anótate o mando un correo a tal lugar, ¿no? Sí, buena idea. Pero ¿por qué no anotas, Miguel, tu correo hay un rinconcito para que la gente pueda copiarlo y mandarlo de un correo ahora pidiendo... Más grandote, no tiene que ser en el. Bueno, de todas maneras, vamos a pasar un cuaderno. Las personas que se quieran ir anotando, que quieran escribir los correos, por favor. ¿Quieres? Muchas gracias. Bueno, Entonces, vamos a iniciar la sesión de hoy con Elías Ocón del Instituto de Investigaciones Filosóficas con teoremas de imposibilidad y los fundamentos de la cuántica. Bueno, hola, gracias a todos por venir. Bueno, primero que nada, hay un typo desde mi portada, espero que sea el único. Se fundamenta cuánto. Espero que sea el único en toda la presentación.
Y número 2, esta charla yo la di, bueno, algo muy parecido a lo que pretendo dar aquí el viernes en nucleares. No sé si gente fue a esa otra plática. Sí, pues lo siento, espero que no se aburran. Pero bueno, digo, o sea, es una presentación, pero creo que este seminario se presta para ir a un ritmo un poco distinto, ¿no? Entonces, espero que no sea como la misma plática de allá, que haya más como diálogo y más. Me pueden en cualquier momento interrumpir, preguntar lo que sea, con gusto. Bueno, pero ya no me bloqueé, así que mejor empezar. Bueno, entonces, ¿es completa la mecánica cuántica o no? ¿Es una teoría local o no lo es? ¿Qué representa la función de onda? ¿Algo objetivo o mera información? ¿Es el mundo indeterminista a nivel fundamental o no lo es? Bueno, estas preguntas sin duda como ahí levantan pasiones, y de hecho creo que son justo el tipo de preguntas que nos atrajeron a todos nosotros a este seminario. Preguntas que creo yo deben interesar a cualquier físico, pero pienso yo que estas preguntas sí se discuten, pero a menudo se discuten con estándares de rigor y precisión que a mí me parecen decepcionantemente bajos. Bueno, pienso yo, ahora trataré de convencerlos, bueno, sí, ya veremos. Pero bueno, lo que yo pienso y de lo que los quiero convencer hoy es que existen herramientas para tener estas discusiones, pero para hacerlo con mucho mayor claridad y objetividad. Y en particular estos llamados teoremas de imposibilidad creo que nos permiten hacer justo eso, ¿no? En vez de tener discusiones sin... tener estas discusiones sin rigor y precisión, creo que estos teoremas nos pueden ayudar a hacerlo de manera mucho más objetiva. ¿Okay? Bueno, entonces, ¿cuál es el plan de la charla? Es hablar de estos teoremas de imposibilidad, que son un conjunto de teoremas que se han desarrollado a lo largo de los años. Y en particular voy a hablar de, primero, el teorema de Cohen-Becker, luego voy a hablar un poco de PR, sobre todo porque es útil para luego hablar del teorema de Bell. Y por último voy a hablar de la adición más reciente de esta lista, que es esto que se conoce como el teorema de PBR, que es un resultado de 2011, pues mucho más nuevo que el resto. Cohen-Becker y Bell son de los 60, PBR por supuesto es del 35, y les digo, este es de 2011. ¿Okay? Y voy a terminar con pequeñas conclusiones. Entonces empecemos con Cohen-Becker. Entonces, la pregunta que motiva ese teorema es si se pueden o no construir teorías de variables ocultas. Y, bueno, digo un poco de manera irónica, todos saben que desde 1932 von Neumann demostró que no es posible construir una teoría de variables ocultas. No es lo que nos platican en nuestros cursos de mecánica cuántica. Pero yo me pregunto, ¿realmente se puede mostrar que es imposible construir una teoría de variables ocultas? Y lo que vamos a ver es que los teoremas de variables ocultas lo intentan, pero que, como cualquier teorema, para hacerlo tiene que tener ciertas suposiciones. Y entonces habrá que ver qué implican esas suposiciones, ¿no? Para ver si realmente el resultado es tan fuerte como nos hacen pensar, ¿no? Entonces, para empezar, quiero platicarles un poco sobre el argumento de von Neumann. Y entonces, en su famoso libro de 32, von Neumann nota lo siguiente, dice, bueno, si yo tengo dos observables A y B, entonces cualquier combinación lineal de estos también es un observable. Y, por supuesto, si los valores de expectación de estos dos observables están dados por A y B, entonces el valor de expectación de la combinación lineal no es más que la combinación lineal de los valores de expectación. Entonces, son dos observaciones triviales, incontrovertibles. Y ahora viene la suposición de variables ocultas, ¿no? Entonces von Neumann dice, bueno, supongamos que los operadores A, B y C, un poco en contra de lo que la mecánica cuántica nos dice, de hecho tienen valores bien definidos BA, BB y BC, ¿no? Son valores que están ahí a pesar de que la mecánica cuántica dice que esos valores no tienen, por lo general, que esas observables pero no tienen valores bien definidos, ¿no? Y entonces, dada esta suposición y dado esto de aquí, von Neumann demanda lo siguiente, dice, entonces, la misma relación que se cumple en términos de los valores de expectación se debe de cumplir para estos valores BA, BB y BC. Entonces, demanda que 3 sea el caso. Pero es fácil ver que en general 3 no se puede cumplir. ¿Por qué? Porque, número uno necesita que estos valores BA, BB y BC
coincidan con eigenvalores. ¿Por qué? Porque sabemos que cuando hacemos mediciones, los posibles resultados de la medición son eigenvalores, y la idea es que estos valores son justo los valores que encontramos cuando vamos y medimos. Y entonces, von Neumann dice lo siguiente, dice, supongamos que por ejemplo A es el spin a lo largo de X, B es el spin a lo largo de Y, y C es esta combinación de estos spins, es decir, es un spin a lo largo de una dirección intermedia entre X y Y, pero sabemos que estas cosas van a tener que tener valores más y menos un medio. Y entonces, si A vale un medio y B vale un medio, bueno, ya sea más o menos, claramente C no puede cumplir con esta relación entre sigma X y sigma Y también valer un medio, más o menos un medio. ¿Okay? Entonces, von Neumann demuestra, es imposible construir una teoría de variables ocultas. ¿Okay? Bueno, entonces muestra realmente von Neumann que es imposible construir una teoría de variables ocultas, no lo hace. ¿Okay? ¿En dónde está el error? El error está en demandar lo siguiente. Von Neumann nos dice, si los valores de expectación cumplen esta relación, esta misma relación debe de cumplirse en términos de los numeritos estos. Pero eso es pedir demasiado, sobre todo cuando estas variables no conmutan. ¿Por qué? Porque sabemos que esto es una relación que se va a cumplir en promedios y que en realidad no podemos nosotros al mismo tiempo medir A y medir B para corroborar experimentalmente esto de aquí, ¿no? Lo único que sabemos es que si hacemos mediciones de A y luego hacemos un experimento distinto para medir B, sobre todo en el caso particular donde A y B no conmutan, entonces esta cosa se va a cumplir. Entonces, básicamente, von Neumann está demandando algo demasiado fuerte. Lo que uno debe de demandarle a la teoría de variables ocultas es que esto se cumpla en promedios, pero no tiene por qué uno demandar que esto se cumpla para los valores asignados. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Quedó claro más o menos esto? Bueno, y entonces, ¿qué es lo que hace Cohen-Specker en su teorema? Pues básicamente corrigen esta situación, bueno, observando que esto era pedir demasiado y demandando esto solamente para observables que sí conmutan. En el caso de que sí conmutan, yo sí puedo hacer un experimento que mida a la vez A y B, y sabemos que el resultado de esa medición van a ser un conjunto de eigenvalores como compartidos, ¿no? Y entonces en ese caso sí voy a demandar que los valores definidos de estas observables para mi teoría de variables ocultas cumplan con esto de aquí, ¿no? Pero entonces el punto es demandarlo solamente para observables que conmutan y no demandarlo en general. ¿Okay? Y entonces, ahora vamos a verlo, Cohen-Specker al demandar esto sí construye un teorema de variables ocultas, pero este teorema no descarta las variables ocultas en general, simplemente pone constricciones sobre cómo deben de ser estas teorías de variables ocultas. ¿Okay? Bueno, entonces, dado lo anterior, todo lo que hemos discutido, las siguientes parecen suposiciones razonables para demandarle una teoría de variables ocultas. Entonces, número 1, demandamos que toda propiedad tenga en todo momento valores definidos. Entonces, para observables A, B, C, etc., vamos a asumir que estos en todo momento tienen valores bien definidos de A, B, 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 C. Y como ya dijimos, estos valores deben de coincidir con eigenvalores. Y lo segundo que le demandamos es que es, digamos, se sigue esto de aquí, o es una manera más general de decirlo, que todas las relaciones funcionales entre operadores que conmutan también deben cumplirse para los valores correspondientes. Entonces, si yo tengo operadores A, B y C que conmutan y tengo alguna relación funcional que se cumple entre ellos, entonces lo mismo debe de ser cierto para los valores correspondientes. ¿Okay? No entiendo. ¿Sí quieres que te interrumpamos? Sí, sí, por supuesto. Sí, con todo. No, porque queremos dejar que termines. Bueno, pero... si se sale de control igual y los corto, pero... Okay. No, el 1 es toda propiedad tiene en todo momento valores definidos. Por ejemplo, la X y la P tienen valores definidos. Sí, o sea, por lo pronto estamos, o sea, lo que ahora vamos a ver es que estas cosas son demasiado fuertes. O sea, va a haber un teorema que va a prohibir que esto sea el caso. Pero por lo pronto es una, digamos, una exploración si es posible construir algo de este tipo. Y sí, o sea, lo que demandan Cohen-Specker es que todas las propiedades tengan valores definidos en todo momento. De acuerdo, va a ser demasiado fuerte, ¿no? Pero vamos a ver qué pasa si uno lo demanda. Okay, entonces vamos a demandar de nuevo esto que voy a llamar valores definidos, que todas las propiedades tienen valores definidos, y esto con las relaciones funcionales. ¿Okay? Bueno, esto, bueno, diría yo, suena razonable, al menos de entrada. A lo mejor queda claro que va a ser imposible, pero de entrada podría parecer razonable. Pero noten que esto que estamos pidiendo
asume que la medición de un observable debe dar el mismo resultado independientemente de qué otras mediciones se lleven a cabo al mismo tiempo. Y en particular, si por ejemplo nosotros medimos la observable A como parte de los operadores A, B y C, asumiendo que A, B y C conmutan, o si medimos la misma A como parte de los operadores A, L y M, donde A y L y M conmutan, pero donde B y C y L y M no conmutan, ¿sí? ¿Les quedó claro? Entonces tengo tres grupos, A, B y C que conmutan y A, L y M que conmutan, pero B, C y L y M no conmutan. ¿Sí? Y esto de aquí, esta cosa de acá abajo, asume que en estas dos mediciones vamos a obtener el mismo resultado para A. Pero tú dijiste que existe, no tiene, porque si son dos momentos diferentes o dos operaciones diferentes, el valor numérico podría ser diferente. No veo por qué tendría que ser el mismo. Es decir, simplemente... Pero no sé si entiendo, o sea, A es la misma en ambos casos, ¿no? A es un operador, es el operador. A es un operador. A es un operador, sí. Pero la medición es núdea. La medición es, digamos, lo que estamos asumiendo es que... Por eso, núdea es el resultado, es un resultado del conjunto de resultados posibles. Sí, y lo que estamos asumiendo es que ese resultado no es más que el valor que de hecho tiene ese observable. Tiene en ese momento, pero en otro, sí. Pero cuando la preparas de una manera tiene uno, cuando la preparas de otra manera puede... Bueno, pero aquí estamos asumiendo, lo que estamos asumiendo aquí es que yo preparé el sistema exactamente de la misma manera. Lo único que cambié es si al medir A lo hice junto con B y C o lo hice con L y M. Pero el sistema lo preparé exactamente de la misma manera. Por supuesto, yo cuando vaya a llegar al experimento o hago uno o hago el otro. Yo no puedo hacer los dos. Pero estoy asumiendo que la predicción de la teoría tiene que ser la misma independientemente de si yo hago esta medición o esta otra. O sea, eso es lo que le estamos demandando a esta teoría de variables ocultas. O sea, le estás pidiendo un montón de cosas a esta. Sí, por lo pronto le estamos pidiendo, o sea, estas dos cosas quizás parecían razonables o poco, no sé, poco demandantes, pero lo que estoy haciendo notar es que estas dos condiciones asumen esto, se conoce justo como no contextualidad. Entonces la contextualidad es una teoría no contextual, es una teoría que predice el mismo resultado para una medición independientemente de cuál sea el método que yo utilice para hacer la medición. O sea, el sistema lo preparo de la misma manera, lo que estoy cambiando es el método que utilizo para medir el sistema. Entonces, por ejemplo, no sé, en mecánica clásica, si yo tengo un conjunto de partículas puntuales y yo mido la posición de la partícula 38, yo asumo, bueno, no asumo, la teoría es no contextual. O sea, el resultado que voy a encontrar no va a depender del método que yo utilicé para medir la posición de la partícula número 38. Entonces la mecánica clásica es una teoría no contextual. Aquí estamos, por lo pronto, con estas dos suposiciones, asumiendo que la teoría de variables ocultas que queremos construir también es no contextual. Y bueno, y el punto es que Cohen y Specker logran mostrar que estas dos propiedades son incompatibles, ¿no? Entonces ahora sí viene el teorema. Por cierto, el teorema bueno, normalmente se conoce como Cohen-Specker. Hay debates sobre quién fue el que realmente descubrió el teorema primero. Resulta que antes de que Cohen y Specker publicaran su artículo, Bell mostró exactamente lo mismo, pero parece que Cohen, no sé, uno de los dos, en realidad había demostrado el teorema como 10 años antes, pero no lo publicó. Entonces, bueno, hay un debate al respecto. Hay gente que le llama el teorema de Bell-Cohen-Specker. Bueno, en fin, yo lo voy a llamar Cohen-Specker un poco, no me quiero meter en ese debate histórico, no conozco los detalles, pero un poco porque es el nombre estándar. ¿Y qué es lo que dice el teorema? Dice lo siguiente: para todo espacio de Hilbert de dimensión mayor o igual a 3, las siguientes condiciones son contradictorias. Número 1, definitividad de valores, es decir, toda propiedad tiene en todo momento valores definidos, y construcción de valores, ¿no? Para A, B y C que conmutan, una relación funcional entre operadores implica la misma relación funcional para los valores definidos. Entonces, estamos mostrando que es imposible construir una teoría de variables ocultas, pero que cumple con estas constricciones. ¿Ok? ¿Por qué sí. la restricción de la dimensionalidad? O sea, en el caso 2... En el caso de 2, simplemente no se puede mostrar el teorema. Para un sistema que tiene un espacio libre de 2 dimensiones, puedes construir una teoría de variables ocultas que cumple con lo que Cohen y Specker demanda. Solamente cuando te vas a dimensión 3 o mayor es que ya es imposible hacer tal cosa. ¿Sí? Esto es con la constricción de no contextualidad. Con no contextualidad, exacto. Sí. Que en realidad en el teorema entra
en estos términos, ¿no? Construcción de valores. O sea, no entra directamente en no contextualidad, pero hay una relación estrecha. De hecho, hay sutilezas metidas ahí, pero en realidad, digamos, no contextualidad y construcción de valores son básicamente. Bueno, ok, entonces ese es el teorema. Vamos a hablar rapidísimo de una prueba. No voy a hacer aquí la prueba de Cohen-Specker. La prueba de Cohen-Specker es, digamos, es engorrosa, ¿no? Tampoco es nada que no se puede entender si te sientas a hacerlo, pero es bastante involucrada. Entonces yo lo que les voy a presentar aquí es una prueba que descubrió Mermin, que solamente aplica para sistemas de 4 dimensiones o más. Entonces es más restrictiva, pero es mucho más fácil de entender. Entonces vamos a hablar de esta hoy aquí. Y entonces lo que hace Mermin es considerar un sistema de 2 partículas de spin 1 medio y considerar las siguientes 9 observables para estas partículas de spin 1 medio, ¿no? Entonces tenemos el spin a lo largo de x de la partícula 1, el spin a lo largo de x de la partícula 2, etc. Y Mermin de estas 9 nota lo siguiente. Dice, observen que las observables en cada fila y en cada columna son mutuamente conmutativas. Entonces si yo por ejemplo me fijo en esta columna de aquí, claramente el spin a lo largo de x de la partícula 1 conmuta con el spin a lo largo de y de la 2 y también conmutan con esto, que siempre es el producto de estas dos. Y bueno, pueden checar y cada fila y cada columna es tal que todas las observables conmutan. La que es, supongo, no trivial es esta de aquí, pero bueno, se cumple en virtud de, y bueno, esta de aquí también, en virtud de las propiedades de las matrices de Pauli, ¿no? Es fácil ver que esto es el caso. Entonces, bueno, lo primero que nota Mermin es eso, o sea, tiene estas 9 conjuntos de 3 observables que conmutan entre sí. Y lo segundo que nota es que el producto de los 3 operadores de cada columna, de la columna de la derecha, o sea, si multiplico estos 3, el resultado es menos 1, otra vez en virtud de las propiedades de las matrices de Pauli, pero el resultado del resto, de multiplicar el resto de las columnas y filas es 1. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, si yo multiplico este por este me da 1, este por este me da 1, este por este me da 1, etc. Y el único que da menos 1 es el producto de estas 3 de aquí. ¿Ok? Bueno, ahora, bueno, eso es algo que es verdad para estos observables. Y ahora recordamos qué es lo que queríamos hacer. Lo que queríamos hacer es asignarle valores numéricos a estas 9 observables, de tal manera que las relaciones funcionales entre cada conjunto de operadores que conmutan también se cumplan para los valores numéricos. ¿Okay? Entonces lo que tendríamos que hacer es asignar numeritos a cada uno de estos observables, de tal manera que si yo multiplico este por este me da 1, este por este me da 1, etc., ¿no? Estos de aquí me dan 1 y estos de aquí me dan menos 1. Eso es lo que quisiéramos hacer para cumplir con lo que Cohen-Specker nos demanda. Sin embargo, es fácil ver que es imposible hacer esta asignación. ¿Por qué? Porque lo que tendría que tener al final son 9 numeritos, de tal manera que si los multiplico de una manera me dan 1, pero si los multiplico de otra manera me dan menos 1. Okay, por ejemplo, si multiplico estos 3 por estos 3 por estos 3 me deben dar 1, pero si multiplico estos 3 por estos 3 por estos 3 me tiene que dar menos 1. ¿Correcto? Entonces claramente es imposible hacer la asignación de valores. Okay. Lo que demuestra que en general no es posible cumplir con estas dos relaciones. Okay. El teorema de Cohen-Specker, digamos, lo que demandan es que esto se pueda hacer siempre. Entonces es suficiente con encontrar un contraejemplo para mostrar que en general no es posible hacer una asignación de valores que cumpla con estas dos constricciones. ¿Okay? ¿Dudas? Bueno, entonces ese es el teorema. Pero como dijimos, para mostrar el teorema es necesario asumir no contextualidad. Una condición muy fuerte. Y la pregunta es si es razonable o no asumir algo tan fuerte, ¿no? Y bueno, desde darles mi opinión, les voy a decir lo que opinan Bohr y Bell al respecto, ¿no? Lo que ellos opinan es que esta suposición no es razonable, es algo demasiado fuerte. ¿Por qué? Porque dicen, asumir no contextualidad implica que cada observable tiene un valor que vamos a encontrar cuando midamos independientemente de con qué otro conjunto de observables mutuamente conmutativas decidimos medir ese observable, ¿no? Pero, como estas variables adicionales que medimos junto con A, en el ejemplo que tenía hace rato, no conmutan entre sí, en realidad necesitamos arreglos experimentales completamente distintos para hacer la medición de ABC que hacer la medición de ALM, ¿no? Y como necesitamos arreglos experimentales distintos, en realidad no hay ninguna razón a priori para pensar que los resultados deben de ser los mismos. Supongo que es algo como similar a la intuición que tenía Jorge, ¿no? Hace rato. El punto es que, dicen Bohr y Bell,
los resultados de una medición razonablemente pueden depender no solo del estado del sistema, sino también de la disposición del aparato de medición que utilizamos para hacer la medición. ¿Okay? Entonces, si uno asume esto, entonces uno reconoce que el requerimiento de no contextualidad es demasiado fuerte, y entonces lo único que uno termina demostrando con Cohen-Specker es que es imposible construir una teoría de variables ocultas que tenga esta restricción demasiado fuerte. Pero si uno la relaja, uno no tiene ningún impedimento para construir una teoría de variables ocultas. ¿Okay? Bueno, eso es... son varios temas de los que quiero hablar, entonces todo lo que tenga Cohen-Specker, si quieren dudas de una vez, podemos revisar al rato. Si no, continuamos. Ahora vamos a hablar un poco del teorema de Bell. Y bueno, Una pregunta. Sí. ¿Tú sientes que la comunidad acepta más fácilmente, o es más amplia la comunidad que acepta, o está dispuesta a aceptar contextualidad que la que está dispuesta a aceptar la inexistencia de variables ocultas? Yo creo que la mayor parte de la comunidad no conoce el teorema de Cohen-Specker y se queda con la demostración de von Neumann. O sea, creo que la gran mayoría de gente diría no es posible construir una teoría de variables ocultas. Ahora, de la gente que conoce el teorema, que de nuevo creo que son los pocos, lo que debo decir es mi experiencia, ¿no? Yo no he hecho una encuesta. Yo creo que es más común esta actitud, la de Bell y, digamos, inspirada en Bell y en Bohr. Dicen, no es razonable pedirle no contextualidad, y entonces simplemente tendremos que vivir con teorías de variables ocultas que son contextuales, pero eso no es un precio demasiado alto para pagar. Pero de nuevo, esa es mi experiencia propia. Contextualidad y no local son conceptos Dije, diferentes. mencioné no localidad, sí me equivoqué. No, son diferentes. Por eso, son diferentes, Sí. pero muy fácilmente uno lleva al otro si el diseño experimental... Sí, por ejemplo, hay un caso, digamos, muy claro en donde están relacionadas la no localidad y la contextualidad. Estamos aquí hablando de situaciones en donde medir A con B y C da o no da el mismo resultado que medir A con L y M. Pero entonces, ¿qué pasa si la medición de A y la de B y C, olvidémonos de eso, con dos es suficiente, ¿no? Entonces la medición de A y B contra la medición de A y L. Pero ¿qué pasa si A y B o A y L tienen separación tipo-espacio? Entonces es un caso en donde tengo una medición de A y el resultado va a depender de si del otro lado medí L y L o medí B, pero donde estos tienen separación tipo-espacio. Entonces tú pensarías que, si crees que el mundo es local, que qué decida o no medir de este lado no puede influir en qué mido de este otro lado. Entonces esa es la conexión que hay entre contextualidad y localidad. ¿Qué tal si hablamos un poco del teorema de Bell para que quede claro que hablamos por localidad? Igual podemos luego regresar con esto. Bueno, ok, entonces, bueno, en el 64 y en trabajos posteriores, es importante esto de en trabajos posteriores, porque en realidad el resultado del 64 es más restringido que el resultado de trabajos posteriores. Entonces, de hecho, de lo que vamos a hablar aquí es de digamos, la versión final, de cierta manera, no de la versión original. Bueno, ahorita van a ver a qué me refiero con esto, pero bueno, el punto es que en el 64, en trabajos posteriores, Bell mostró que para ciertos experimentos toda teoría local hace predicciones distintas a las predicciones de la mecánica cuántica. Okay, yo le voy a explicar exactamente qué quiero decir por eso. Bueno, después de esto, en los 80s y después, a la fecha siguen habiendo experimentos al respecto, se realizaron los experimentos correspondientes, justo esos experimentos para los cuales la mecánica cuántica hace predicciones distintas que las teorías locales, y se encontró que los resultados coinciden con las predicciones cuánticas, y de esto se sigue, digo yo, porque voy a querer defender aquí, ahora gente que no esté de acuerdo, de esto se sigue que el mundo es no local, es decir, existen experimentos que simplemente no se pueden explicar asumiendo que el mundo es local. ¿Okay? Es algo muy fuerte. Bueno, entonces, ¿qué es lo que quiero hacer aquí? Es exponer el trabajo de Bell y, en particular, aclarar algunos malentendidos comunes al respecto. Y creo yo que la mejor manera para hacer esto es empezar con EPR, ¿no? Con este trabajo de Einstein, Podolsky, Rosen. De hecho, el artículo del 64 de Bell se llama On the Einstein, Podolsky, Rosen Paradox. Entonces, claramente Bell pensaba que había una relación estrecha entre lo que probó y EPR, ¿no? Entonces vamos a empezar con EPR.
¿Okay? Bueno, entonces, ¿cuál es la pregunta que motiva el trabajo de PR? Es la siguiente: ¿es o no la mecánica cuántica completa? Y, por supuesto, para responder tal cosa, es decir, es necesario definir qué entiende uno por que una teoría sea o no completa. Entonces, EPR hacen esto por medio del siguiente criterio, que voy a llamar COM. Dicen lo siguiente: una teoría es completa si todo elemento de realidad tiene una contraparte en la teoría. ¿Okay? Entonces, bueno, la intuición más o menos es la siguiente. Bueno, hay un mundo allá afuera y este es de alguna manera, estos son los elementos de realidad, ahorita voy a decir un poco más de ellos. Y entonces la idea es que una teoría es completa si para todo elemento de realidad, todo lo que existe allá afuera en la naturaleza, la teoría tiene un sector que lo representa, una contraparte. Me parece so far que es una... Bueno, no sé, ¿qué opinarán? No me parece razonable el criterio, podrá ser debatible. Bueno, pero por supuesto, para poder utilizar este criterio de completez, tenemos que saber qué diablos es un elemento de realidad. Bueno, tendríamos que poder comparar entre elementos de realidad y los objetos de la teoría para ver si realmente una teoría es completa o no. Bueno, a ver, déjenme decir esto antes de leer el criterio. Bueno, no, déjenme primero leer el criterio y luego regreso a lo que quiere decir, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es lo que hacen EPR al respecto para poder tener algún control o algún acceso a estos elementos de realidad? Lo que hacen es darnos una condición que es suficiente pero no necesaria para detectar un elemento real. ¿Qué significa esto? Ellos tienen claro, me parece que es bueno, yo estaría completamente de acuerdo, que en realidad no tenemos ninguna manera de tener acceso a absolutamente todos los elementos de realidad, ¿no? Sería eso como, digamos, quizás desde el punto de vista de Dios uno pueda tener tal cosa, pero nosotros, como seres falibles que somos, no tenemos acceso a todos los elementos de realidad, ¿no? Pero lo que sí dicen es, bueno, lo que sí podemos tener bajo ciertas circunstancias son mecanismos para detectar al menos algunos elementos de realidad. ¿Okay? Y por supuesto, si uno quiere mostrar que una teoría es completa, uno tendría que tener acceso a absolutamente todos los elementos de realidad. O sea, tendría que tener una lista de los elementos de realidad y una demostración de que la teoría realmente tiene una contraparte para cada uno de ellos, ¿no? Y si no podemos tener acceso a la lista completa, va a ser imposible mostrar que una teoría es completa. Pero lo que sí podemos hacer es mostrar que una teoría es incompleta. Eso es algo mucho más sencillo. Lo que tendríamos que hacer para mostrar tal cosa es detectar, tener algún mecanismo para detectar algún elemento de realidad. No queremos detectar todos, pero queremos poder detectar alguno. Y si mostramos que alguna teoría no contiene a ese elemento de realidad, mostramos que esa teoría es incompleta. ¿Okay? Entonces este es no sé si fue muy claro explicar todo esto, pero este es el mecanismo que va a usar EPR para intentar demostrar que la mecánica cuántica es incompleta. Okay, entonces, ¿cuál es esta condición suficiente para detectar elementos de realidad? Es esta frase bastante famosa, creo yo, que dice lo siguiente: si sin perturbar un sistema podemos predecir con certeza el valor de una cantidad física, entonces existe un elemento de realidad correspondiente a dicha cantidad física. ¿Y cuál es la intuición detrás? Es bueno, si yo tengo un sistema, no lo perturbo, no le hago nada, y yo con alguna teoría puedo hacer una predicción con certeza de qué es lo que voy a encontrar, y puedo hacer eso las veces que yo quiera, entonces la explicación más razonable es que realmente estoy detectando algo que es objetivo, que está allá afuera en el mundo. Esa es como un poco la intuición, ¿no? Entonces, de esta manera podemos detectar, según este criterio, algunos elementos de realidad. ¿Ok? ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos bien? Ok, bueno, ahora entonces voy a presentar el argumento de EPR, y lo que voy a presentar es una versión simplificada del argumento de EPR. Si, digamos, no creen que esto sea lo que realmente EPR mostró, llámenlo EPR estrella, y yo creo que es un argumento sólido. Sin duda va en la misma dirección que EPR quería, pero de hecho hay este debate sobre si Einstein quedó satisfecho o no con la última versión del artículo, y parece que no. La última versión la escribió Podolsky, y que dice que Einstein no quedó para nada contento, y que en realidad él tenía en mente un argumento más similar a este de aquí. Pero bueno, tampoco quiero hacer esa aseveración, yo no sé qué tenía Einstein en mente, solamente es un argumento que me parece perfectamente sólido. Si tienen quejas, que las quejas no sean históricas, que sean con respecto al argumento. ¿Okay? Bueno, y entonces, ahora sí, ¿cuál es el argumento?
Entonces tomemos un par de electrones en un estado, en un singulete, y mandemos a uno de los electrones a la región A y el otro a la región B con separación tipo espacio, y supongamos que medimos el spin de una de ellas, de A, y encontramos arriba, ¿okay? Y entonces, ahora, dado el criterio de elemento de realidad y, esto es muy importante, asumiendo localidad, donde por localidad entiendo algo así como, llamo log E por Einstein, porque luego va a haber una noción de localidad ligeramente distinta que es la de Bell. Pero entonces esta localidad dice algo así como si las regiones A y B tienen separación tipo espacio, entonces eventos en A no pueden influir en eventos en B. ¿Okay? Y entonces, si, dado que, de nuevo, perdón, si tengo el singulete, mido A, encuentro spin arriba, dado el elemento de realidad y asumiendo localidad, entonces debo concluir que existe un elemento de realidad con respecto al valor del spin en B. ¿Okay? ¿Por qué? Porque, bueno, si yo voy y mido el spin en A y encuentro spin arriba, yo puedo hacer una predicción con certeza de que el spin en B va a ser spin abajo, pero está esta otra parte de sin perturbar el sistema. Pero si asumo localidad, entonces si asumo que lo que hago en A no puede modificar lo que sucede en B, entonces la medición en A no modificó al sistema y entonces tengo que concluir que existe un elemento de realidad con respecto al valor del spin en B. ¿Correcto? Sin embargo, dicho elemento de realidad, es decir, el valor del spin en B, no está contenido en este estado de aquí, ¿no? Este es un estado enredado en donde la mecánica cuántica nos dice el spin total del sistema es 0, pero ninguna de las partículas tiene un spin bien definido. ¿Okay? Entonces, encontramos un elemento de realidad, pero ese elemento de realidad no está contenido en la descripción cuántica, por lo tanto la descripción cuántica es incompleta. ¿Okay? Por supuesto, bueno, los que habrán leído EPR, aquí EPR en vez de hacer una sola medición hace dos, y luego tiene un argumento que tiene que ver con que estos dos observadores no conmutan, pero en realidad ese último paso es innecesario para mostrar lo que ellos quieren mostrar, ¿no? Este argumento lo muestra de manera mucho más sencilla. Y de hecho se aísla de las objeciones más comunes a EPR, que de hecho la objeción de Bohr tenía que ver con que en realidad no puedo hacer esas dos mediciones a la vez, y entonces había un argumento que confieso nunca entendí del todo, pero este argumento de aquí se blinda, digamos, de ese tipo de respuestas. ¿Okay? Bueno, entonces, ¿qué es lo que encontramos? Encontramos que para la mecánica cuántica, asumir localidad implica incompletez. Si asumo que el mundo es local, entonces tengo que concluir que la mecánica cuántica es incompleta. Y noten que esto de aquí es lógicamente equivalente a esto otro de acá, que nos dice que si por otro lado yo en vez de asumir localidad asumo que la mecánica cuántica es completa, entonces tengo que concluir que el mundo es local. Perdón, que el mundo es no local. ¿Ok? Bueno, entonces, bueno, pongo aquí palabras, es decir, si la cuántica es completa, entonces la localidad se viola. ¿Sí? Y este es justo el resultado que motiva a Bell a hacer su trabajo. Entonces, dado esto, él se pregunta si es posible restaurar la localidad completando la mecánica cuántica, ¿no? Decimos, si la mecánica cuántica es completa, el mundo es no local, tal vez podemos completar a la mecánica cuántica de tal manera que restauramos la localidad, ¿no? Y es justo lo que Bell se pregunta y, como ahora veremos, su teorema da una respuesta negativa. ¿Okay? Bueno, entonces, para hablar de Bell, lo primero que voy a hacer es hablar de la noción de localidad. Como les decía, lo que les voy a presentar aquí es, digamos, la versión que Bell construyó del teorema ya varios años después del primer artículo, ¿no? Entonces es más general y a mí me parece que es la manera más clara de entender exactamente lo que hizo. Y entonces, ¿cómo caracteriza Bell a las teorías locales? Lo hace de la siguiente manera. Entonces, supongamos que tenemos tres regiones, la región 1 y la región 3, que tienen separación tipo espacio, y luego tengo esta región 2 que, es tal que, digamos, bloquea por completo el cono pasado de luz de la región 1. ¿Okay? Y lo que dice Bell es que una teoría es local si satisface lo siguiente. Dice, si la teoría es tal que la predicción que hace para algún observable aquí adentro, G1, dado que yo conozco absolutamente todo lo que sucede en esta región, así esa probabilidad no cambia cuando ahora me entero de algún evento que tiene una separación tipo espacio con esta región de aquí, entonces si una teoría cumple esto de aquí, entonces la teoría es local. Creo que lo dije un poco enredado, ¿no? Pero creo que ya más o menos quedado claro. O sea, creo que es bastante intuitiva y directa, ¿no? la definición. Entonces, de nuevo, lo que estoy diciendo es, para hacer predicciones de lo que sucede aquí,
es suficiente con enterarme de todo lo que sucede aquí. Enterarme de algo que sucede acá afuera no me permite mejorar en ningún sentido las predicciones que hago para lo que sucede en esta región. Si ese es el caso, entonces la teoría es local. ¿Sí? ¿Queda claro? Ok, bueno, nada más noten, por lo pronto, que la mecánica cuántica estándar es no local en este sentido de aquí. ¿Por qué? Supongamos que yo tengo el singulete que consideramos hace rato, entonces aquí lo que tengo es el singulete, y ahora yo hago la medición de este lado y encuentro spin arriba, y por supuesto que esa información me permite mejorar la predicción que hago para el spin de este lado. La información que tenía aquí era que el estado era un singulete, y entonces voy a decir, hay 50% de probabilidad de spin arriba y 50% de spin abajo. Pero si ahora yo me entero que de este lado salió spin arriba, entonces ahora puedo mejorar mi predicción y decir ahora con certeza voy a encontrar spin abajo. ¿Okay? Entonces, dada esta noción de localidad, la mecánica cuántica estándar es no local. ¿Okay? Tu dibujito Sí. C2 está, digamos, la creación del singulete tendría que estar en una región. Tendría que estar acá abajo. De hecho, ahorita voy a hacer un dibujo así, pero nada más por eso. Sí, ahorita va a haber otro dibujo que es justo como, o sea, lo que pasa es que hay una sutileza, no vale la pena meterme ahorita a eso mucho, pero para dar esta definición de localidad es importante que esta región C2 esté hacia el futuro de la intersección de los conos pasados de estos dos regiones. Claro. Si no hay, digamos, si no terminarías diagnosticando como no locales a teorías que son locales. Ahí no estoy sutil, pero ¿está bien? Bueno, entonces ya tenemos esta noción general de localidad de Bell. Entonces ahora lo siguiente que hace es considerar un arreglo experimental concreto, que es, como que ya lo conocen. Entonces lo que tenemos es acá adentro, acá en el centro, un generador de singuletes. Entonces tenemos un aparato que apretamos un botón, genera un singulete y manda una de las partículas hacia la derecha y otra hacia la izquierda. Y lo que tenemos de cada uno de los lados son aparatos de medición, básicamente aparatos Stern-Gerlach, que tienen por un lado una manija que nos permite decidir la orientación del aparato. Entonces A minúscula es la orientación de este aparato de Stern-Gerlach, y tiene por otro lado una pantalla que nos dice cuál es el resultado de la medición. Entonces está A mayúscula, que puede tomar valores más menos 1, lo normalizo, es el resultado de la medición, ¿no? Y lo mismo del otro lado, vamos a tener un setting, un ajuste para el aparato de medición y un resultado. ¿Okay? Entonces, bueno, dado este arreglo experimental, recordamos la pregunta de Bell, de si es posible completar la mecánica cuántica para restaurar localidad. Y entonces imaginamos una teoría que es local en el sentido anterior, que completa la mecánica cuántica. Y lo que hacemos es denotar por lambda al conjunto de parámetros de esta especificación más completa. ¿Y qué es lambda? En realidad puede ser casi cualquier cosa. O sea, la idea es poner el menor número de restricciones posibles sobre esta lambda. Entonces lambda puede ser una o muchas variables, puede ser continuas o discontinuas. La teoría esta que completa la mecánica cuántica puede ser determinista o indeterminista. Entonces lo único que le demandamos a esta teoría es que sea local, ¿no? Pero fuera de eso tratamos de dejarla en la manera más completa posible. ¿Sí? Tengo una duda, porque es local en el sentido de lo que acabas de definir, pero tiene que ver un poco con lo que decía Jorge, porque eso da la impresión de que es la definición de localidad para sistemas que eran independientes. O sea, que tu circulito verde nada más afecta a una parte, pero sí. A ver, a lo mejor si pasamos ahora a este dibujito, a lo mejor los deja más tranquilos. Ok, a ver. Sí, a ver, avancemos y si quedan dudas las discutimos con todo gusto. Bueno, entonces teníamos este criterio de localidad de Bell. A ver, ahorita hablo de esta sutileza que a lo mejor es lo que le está molestando, pero bueno, mi claim es que está todo completamente bajo control. Ahorita les explico a qué me refiero. ¿Okay? Entonces, bueno, tenemos este criterio, tenemos este arreglo experimental. Entonces ahora hago este dibujito donde tengo aquí la creación del par. Uno se va para acá, otro se va para acá. Y ahora lo que considero es esta región, y es ahí donde determino cuánto vale la lambda. Es una región que está un poco al futuro y está, como requeríamos hace rato, digamos, más al futuro de la intersección de los dos conos. ¿Okay? Bueno, y entonces lo que noto es lo siguiente, que la localidad de Bell implica lo siguiente. Entonces ahora consideremos la probabilidad conjunta de encontrar A mayúscula y B minúscula, dado que mido A de un lado, A minúscula de un lado, B minúscula del otro, y el estado del sistema es lambda. Y entonces
Bueno, el primer paso es simplemente por propiedades de probabilidad conjunta en términos de de probabilidad condicional. Vemos que la probabilidad de A, B la podemos escribir como la probabilidad de A dado B por la probabilidad de B. ¿Okay? Entonces el primer paso es simplemente algo que es válido para la probabilidad en general. Y ahora sí, para ir de aquí a aquí, uso la localidad de Bell. Y entonces digo, la probabilidad de A dado B mayúscula, A minúscula, B minúscula, esto de aquí, si la teoría es local, va a ser lo mismo que esto de acá. ¿Okay? Entonces, digamos, el valor de la medición de este lado, una vez que conozco lambda, no va a depender de B mayúscula ni de B minúscula, si la teoría es local. ¿Okay? Que es justo el arreglo del dibujito que tenemos acá. ¿Okay? Y lo mismo para este segundo término, ¿no? La probabilidad de B no va a depender del setting en A. ¿Okay? Entonces, si una teoría es local, entonces para esta probabilidad en particular la vamos a poder factorizar como estos dos términos. ¿Ok? O sea, lo que estás... Sí. Lanzo el singlete y después elijo las direcciones. Ahorita vamos a entrar a esto. Por lo pronto no he dicho nada de qué hago primero y qué hago después. Ahorita nada más voy a hacer un comentario breve al respecto. Pero, sí, digamos, idealmente lo que quisieras es lanzarlo y decidir qué vas a medir al último momento posible o algo así. De hecho, eso es lo que hizo Aspect. Por eso fueron tan importantes. Bueno, déjenme nomás hablar rapidísimo de esta sutileza que creo que no sé nada, pero tiene que ver con esta cosa que lo estaba molestando. En la figura de aquí, estoy asumiendo que el estado, digamos, que lo que necesito dar acá es el estado del sistema en esta región que es, digamos, finita, ¿no? Que solamente cruza el cono pasado de luz de esto de aquí. Ahora de repente tengo una región que es de hecho infinita. ¿Por qué? Porque el estado del que estoy pensando aquí contiene un chorro de cosas, lambda, que yo no sé qué son, pero al menos tienen que contener el estado cuántico. Y el estado cuántico es un objeto que no se define en una región, sino que se define en una hipersuperficie completa. ¿Okay? Entonces, de repente pasé de esta cosa de acá a esta cosa que ahora estoy dando como más información de la que estaba dando antes. Pero el punto es ese, que al hacer esto, básicamente lo que está pasando es lo siguiente, a ver si me puedo explicar bien. Al permitir dar la información en toda esta región, lo que estoy haciendo es que va a haber algunas teorías que son no locales, que con este criterio las voy a diagnosticar como locales. O sea, estoy dando... O sea, básicamente, si doy información aquí, pero también acá, entonces, aunque la teoría sea local, perdón, no local, bien puede ser que la información de aquí ya no me ayude a mejorar las predicciones de acá. ¿Okay? Entonces, habrá teorías no locales que van a satisfacer el criterio de localidad. ¿Por qué? Porque ahora hay una información en toda esta región. Pero eso no es problemático. ¿Por qué? Porque el teorema lo que va a hacer es mostrar que las teorías locales, y dado esto, algunas teorías no locales, van a hacer predicciones diferentes a las de la mecánica cuántica. ¿Okay? Entonces, o sea, básicamente sería problemático esta corrección si este criterio me dejara, o sea, no reconociera algunas teorías locales. Pero no hay ningún problema con que este criterio reconozca algunas teorías no locales como locales. No sé si se quedó claro. Pero, sí. Una pregunta. Y bueno, en EPR, digamos, la prueba relacionada con si es completa o no, está referida a la concepción de localidad de Einstein. Y aquí tenemos otra y pues tendríamos que ver... Tendríamos que ver, pero digamos, habrá que verlo con cuidado, pero dada esta noción, uno llegaría exactamente a la misma... Es como una formalización de la intuición, de la otra es como, tiene un lenguaje un poco vago, ¿no? De cosas que hago aquí no influencian, y esta es una manera de como formalizar todo esto. ¿Vale? Bueno, entonces, bueno, ahora sí ya tenemos todos los elementos para hablar del teorema. Y entonces lo que consideramos es, bueno, aquí teníamos esta probabilidad de A y B dado A, B y lambda, pero en realidad cuando uno vaya a hacer los experimentos, uno no tiene control sobre lambda. O sea, el lambda es esta cosa, es la variable oculta que no conocemos, y entonces uno tiene que pensar en la probabilidad donde de alguna manera promedio sobre todas las lambdas, que son estas cosas sobre las que no tenemos control. Y entonces agarramos este objeto, tenemos este objeto de aquí, dijimos que lo podemos escribir así, que esta es la famosa factorización de Bell, y
Y entonces agarramos ese objeto, integramos sobre todas las lambdas y las promediamos con esto que se conoce como rho de lambda, que es una distribución sobre las lambdas. Entonces, ¿qué significa esa rho de lambda? La idea es que yo este experimento lo voy a hacer un chorro de veces. En el experimento, en el laboratorio voy a hacer 1000 corridas o 1.000.000 de corridas. Y esta rho de lambda es algo así como un histograma de la distribución de las lambdas en esas 1000 corridas. Por supuesto, yo no tengo que tener acceso a rho de lambda, pero esa rho de lambda es alguna distribución y si esa la meto acá, este va a ser el resultado correcto de la predicción que hace mi teoría para el experimento que estoy considerando. ¿Okay? Nota, a ver, eso aquí quizás habrá mucho debate, ahorita no quería meterme mucho en eso, podemos dejarlo para el rato. Una suposición importante del teorema de Bell, de hecho es una suposición que Bell no se dio cuenta que era parte de su teorema al principio y vinieron Shimoni, Klaus, estos CH, Klaus sí. Shimoni dijo. Bueno, todos ellos se dieron cuenta que en realidad había una suposición adicional, ¿no? que era necesaria para poder probar el teorema. Y esta suposición adicional, esto que tiene varios nombres, pero se conoce como no conspiración o independencia de mediciones, es que esta distribución de lambda es independiente de los settings A y B, ¿no? Es decir, que rho dado A y B es igual simplemente a rho de lambda. ¿Okay? ¿Qué significa esto? O sea, la idea es que lo que yo decido medir de cada uno de los lados no está correlacionado con el estado físico del sistema que yo prepare. Esa es una suposición que por lo general no se cuestiona, o sea, se asume que es razonable asumirlo, pero ha habido gente que la ha cuestionado. Por ejemplo, Toft lleva varios años trabajando en cuestionarse esto de acá. No me quiero meter mucho al respecto, solo quiero decir lo que yo opino al respecto. Entonces, a ver, ¿qué significaría negar esto? Pensar que lambda sí tiene una correlación con A y B. Sería pensar que de alguna manera lo que yo decido medir en 2 salas de un laboratorio está correlacionado con el estado físico del sistema que estoy midiendo. Pero resulta que esos experimentos tipo Bell se han hecho con mecanismos muy diversos para escoger los arreglos, o sea, digamos, el setting de cada lado. Por ejemplo, se han hecho experimentos en donde para decidir qué medir de cada uno de los lados se ve cuáles son los trending topics en Twitter, por ejemplo, ¿no? O se agarra luz del CMB y de acuerdo con la polarización de los fotones que llegan se escoge cuál es el ángulo que se va a medir, etc., ¿no? Entonces, asumir que existe esta correlación es asumir que existe algún tipo de conspiración masiva que hace que cualquier mecanismo, por ejemplo, que involucre a Twitter o involucre el CMB, de alguna manera está correlacionado con el estado del sistema que estoy preparando, el singulete que estoy preparando en mi laboratorio. Y el punto es que uno, por supuesto, puede pensar que eso es verdad, que hay alguna correlación entre estas dos cosas. Pero noten que, en realidad, una suposición perfectamente análoga la hacemos en cualquier experimento que hemos hecho en cualquier momento en la historia de la ciencia. Siempre asumimos que cuando yo preparo mi sistema, esto no está correlacionado con lo que yo después decido medir. ¿Okay? Entonces el punto es que uno bien puede cuestionar esto de aquí y digamos, negar el teorema de Bell, pero para hacerlo tiene que básicamente negar la validez de todos los experimentos que hemos hecho a lo largo de la historia de la humanidad. Me parece demasiado extremo. Pero bueno, si quieren, no me quiero atargar mucho con esto, si quieren al rato regresamos a discutir el asunto. Pero bueno, el punto es que asumiendo localidad y esto de aquí, se puede mostrar que si la probabilidad la puedo factorizar de esta manera, entonces esto de aquí se satisface, donde este E de A y B es el valor de expectación del producto de los operadores A y B. ¿Okay? Entonces eso es... Sí. Bueno, yo solamente hago una acotación aquí porque no quiero que otra vez se haga... Continúe el debate de la vez pasada, pero justo lo que yo demostré la vez pasada es que ese paso de arriba a abajo implica suposiciones adicionales. Pero bueno, podemos, no me quiero meter mucho, pero la pregunta es, sí, pero además la pregunta es, o sea, para entender exactamente el claim, sí. ¿Es una suposición adicional a esto de aquí? ¿O es esa la suposición? No es esa la suposición, no tiene que ver con eso, no. Yo creo que, dado que no hubo posibilidad de una discusión un poquito más, digamos, atemperada,
no quedó claro, pero ahí, como usando tu lenguaje, hay una sutileza. Y algún día podemos regresar, ¿no? No quiero de repente... Ok, perfecto. Pero sí quiero llamar la atención al hecho de que hay una suposición implícita allí que hay que tomarlo con pinzas. Perfecto, yo no estoy de acuerdo, pero lo iremos más adelante con calma. Sí. Esto que está planteando Elías es una teoría general sobre modelos de variables ocultas y probabilidad de medir resultados de correlaciones. Nunca hizo ninguna mención a la cuántica. Puede ser que esta teoría no se aplique a la cuántica, de hecho no se aplica. Entonces, perfecto, eso quiere decir que el conjunto de teorías descritas por este teorema no incluye a la cuántica. ¿Sí? Si estamos de acuerdo en eso, esa para mí es la... Podemos seguir tranquilamente. Todos vamos a estar de acuerdo en eso. Si estamos de acuerdo en eso, no podemos llegar de allí a la conclusión. Bueno, vamos a ver a qué conclusión llego. Perdón, es que a la que ya llegó Elías... No, porque pero es que esto no tiene por qué valer para la cuántica. ¿Me permites hablar? No podemos llegar a la conclusión a la que ya llegó Elías en una lámina anterior donde dijo que la mecánica cuántica es no local. Pero ese fue un comentario al margen. Sí, es un comentario al margen, eso no tiene que ver con todo lo demás que he dicho. Ese lo podríamos borrar, ese era un comentario al margen. O sea, creo que es verdad, sin duda, lo puedo defender. Pero no, el punto es que esto es independiente del teorema de Bell. Esto no tiene nada que ver con el teorema de Bell. El teorema de Bell, como bien dice Jorge, todo lo que he dicho no tiene nada que ver con la cuántica. Es un teorema que aplica a teorías que cumplen con este criterio de aquí, que son locales. En este sentido. Esas teorías que son locales, si son locales y además es cierto que el arro de lambda no depende de A y B, entonces estas teorías necesariamente satisfacen esto de aquí. ¿Ok? Ese es el teorema. Bueno, eso lo cuestiono y lo dejamos para otra ocasión. Perfecto, avancemos. Bueno, ahora digo, sin embargo, la mecánica cuántica, ahora sí introducimos a la mecánica cuántica, hace una predicción para este mismo objeto, que es fácil ver que va como el coseno de la diferencia de los ángulos. Y entonces, si por ejemplo consideramos estos ángulos de acá, esta combinación nos da 2 por raíz de 2, que claramente es mayor a 2. ¿Okay? Por supuesto, esto entonces entra en contradicción con la predicción que hacen todos los modelos locales. ¿Okay? Todos los modelos. No. Está bien. Bueno, concluyo entonces, modo de esta objeción, que toda teoría local hace predicciones contrarias a las de la cuántica. Es decir, si asumes que el ajuste A y el resultado A no afectan las probabilidades de B, si asumes localidad, entonces haces predicciones distintas a las predicciones que hace la mecánica cuántica. ¿Okay? Y como ya dije, los experimentos muestran que el resultado cae del lado no local de la desigualdad. De esto, digo yo, se sigue que el mundo es no local. Que la descripción correcta de lo que de hecho vemos en los experimentos necesariamente involucra no localidad. ¿Está bien? Yo no sé, bueno, supongo que... Adelante, yo estoy bien. Está bien. Me falta un dato, pero bueno, avancemos y ya veremos aquí. A lo mejor podrías no terminar. Bueno, bueno, entonces, si es verdad que eso es lo que dice el teorema de Bell, me parece que la pregunta natural que surge es la siguiente. Hay conflicto entre la no localidad cuántica y la relatividad especial. Y bueno, esta es una sola diapositiva donde hay muchísimas cosas metidas adentro, entonces voy a ser breve, pero voy a tratar de decirles lo que quiero. Podemos discutirlo con cuidado luego si quieren. Y entonces lo que yo digo es, bueno, si uno realmente quiere contestar esta pregunta, es necesario, primero que nada, determinar con exactitud qué es lo que demanda la relatividad especial. Y el punto es que hay muchas cosas que intuitivamente sentimos que son parte de la teoría, pero no es del todo claro que esas cosas son parte de la teoría. Entonces, déjenme darles algunos ejemplos para que vean qué tipo de cosas tengo en mente. Entonces, por ejemplo, una aseveración que comúnmente se asocia con la relatividad especial es que no se puede transportar energía o materia más rápido que la luz. O sea, que yo creo que sí es una aseveración que es parte de la teoría. Y el punto es que, de acuerdo con lo que mostramos con el teorema de Bell, en ningún momento estamos como obligados a asumir que hay materia o energía que viaja más rápido que la luz. Y entonces, al menos de entrada, no parece haber ningún conflicto si uno entiende la relatividad como imponiendo esto de aquí,
no parece haber ningún conflicto entre lo que muestra Bell y la relatividad. O sea, el teorema en ningún momento te dice que, mira, hay tal cosa que es materia o energía que va más rápido que la luz. Entonces, como no dice eso, yo diría no hay al menos un conflicto explícito. Otra aseveración que normalmente se toma como implicada por la relatividad es algo así como no es posible enviar señales más rápido que la luz. Pero ahí yo tendría mis dudas de si esa aseveración realmente es parte o no de la teoría. ¿Y por qué? Porque en realidad la noción de señales es una noción que en realidad tiene un elemento como antropocéntrico, ¿no? O sea, mandar una señal involucra un agente que tiene control sobre algún objeto y algún otro agente que tiene como observabilidad sobre algún otro objeto, y entonces no me queda a mí del todo claro que en realidad la relatividad especial incluya la noción de una señal. En los libros de relatividad especial me parece que estas palabras, ese no es el lenguaje en el cual está escrito la teoría, pero bueno, este es un debate que es un poco innecesario para lo que quiero decir así, eso es un poco lo que yo pienso, pero el punto es que incluso si uno piensa que lo que demanda la relatividad es que no sea posible enviar señales más rápido que la luz, no hay ningún problema, porque el teorema de Bell no implica que es posible mandar señales más rápido que la luz. O sea, implica que la teoría es que describe el mundo es no local, pero como estaba diciendo ahorita, no es suficiente tener no localidad para poder mandar señales. Uno además tiene que tener como cierto control, cierta observabilidad, y de hecho Bell mismo mostró este famoso teorema de no signaling, donde muestra que, por ejemplo, con la mecánica cuántica no es posible mandar señales, ¿no? Incluso si hay alguna no localidad involucrada. ¿Okay? Entonces, de nuevo, si esto es lo que la relatividad implica, entonces no parece haber un conflicto entre el teorema de Bell y la relatividad. Y por último, creo que yo la manera más natural o elegante de leer qué es lo que realmente demanda la relatividad es esto último, no simplemente pidiendo que las teorías físicas sean invariantes de Lorentz, pero de nuevo no hay nada en el teorema de Bell que implique que la teoría que de hecho describe el mundo no es invariante de Lorentz. De hecho, como ya vimos, el teorema solamente, digamos, considera teorías locales y las descarta, pero no dice absolutamente nada positivo sobre la teoría que sí describe el mundo, ¿no? Entonces, mucho menos impone que esa teoría no puede ser invariante de Lorentz, ¿no? Entonces, bueno, lo que quiero concluir, al menos por lo pronto, tentativamente, es que no parece haber ningún conflicto, al menos explícito, entre la no localidad como expuesta por el teorema de Bell y la relatividad especial. ¿Okay? Bueno, sigue PDR. Sí, a ver, no, quizás sea un buen momento para pasar a dudas y dejar esto por otra ocasión, o bueno, como ustedes digan. Por lo pronto, sí. Ok, justo lo que vimos como en la sesión pasada, no sé si pudieras regresar un poco más, unas dos más. No, ahí. Me parece que justo lo que habíamos visto, bueno, lo que había expuesto la doctora Ana María Escucha, era un problema en esta última igualdad, ¿no? O sea, porque en esta última igualdad como que se está negando un poco la contextualidad. Estoy diciendo que o sea, cuando mido A, lo que está del otro lado no afecta, ¿no? Entonces mi pregunta era más la localidad o negar la no localidad ya me está excluyendo la no contextualidad, o hay alguna forma en que la contextualidad pueda engañarnos haciendo parecer que algo es no local. A ver, o cuál es más fuerte. La última parte me perdí un poco, no sé si entiendo, pero déjame decir algo que creo que es clave. Esto de aquí no entiendo bien qué significaría negarlo o demostrar que no es verdad. Esto es simplemente una suposición, o sea, la suposición que Bell hace sobre el tipo de modelos que va a considerar. Entonces, o sea, ¿qué significa negarlo? No sé, bien puede ser que alguna teoría concreta no lo satisfaga, como la mecánica cuántica, y por eso la teoría, de acuerdo con este criterio, es no local. Pero negar esto o sea, no sé si me explico, es simplemente, es como un axioma, no es algo que no niegas o no niegas, simplemente lo pones a mano y ves cuáles son las conclusiones de asumir esto de aquí. Entonces, esta es la suposición de Bell, que las teorías que considera tienen esta propiedad, y lo que muestra es que estas teorías son incapaces de describir los experimentos que de hecho hemos hecho. Okay. ¿Sí? Lo de la parte de no contextualidad, no sé, supongo que la conexión tiene que ver con lo que yo decía hace rato, ¿no? O sea, estás diciendo, o sea, digamos, la predicción para A es la misma si del otro lado mido B o B', pero en ese caso concreto, simplemente, o sea, decir que la teoría es o no contextual o es o no local, son decir la misma cosa. Entonces, si
es contextual en este sentido, entonces implica que es no local. Simplemente va a violar esto de aquí, y esto es el criterio que Bell impone. Si se viola, entonces la pena es no local. Sí. No, me parece muy válida la pregunta. Creo que no afecta la contextualidad, creo, en el sentido en que yo la entiendo, y la deducción que hice la vez pasada, que la hice a partir de la mecánica cuántica, no creo que afecte esta relación. Yo creo que más bien es en la siguiente lámina donde... ¿Está de aquí? Sí, porque recuerdan ustedes que el punto es que el conjunto de lambdas que se usa para medir A y B es un conjunto diferente. Pero perdón, pero entonces eso... Entonces, pero eso que acabas de decir justamente es suprimir esto. No. Pero estoy diciendo que las lambdas sí están influenciadas por A y B. No quiere decir eso. No, pero no lo quiero discutir ahorita. Bueno. Pero creo que Bueno, ¿alguna otra algo en el renglón anterior, creo, pero sería cuestión de... Yo quería preguntarte sobre la definición de Bell de la no localidad, ¿no? Ajá. Entonces, Ajá, lo que a mí me parece muy curioso es que siempre todo se expresa en términos de probabilidades, ¿no? Desgraciadamente las probabilidades no son como la longitud, ¿no? O la carga, tienen unas propiedades más familiares, digamos, en relación a la física clásica. Las probabilidades tienen esta cuestión de si las entendemos como en relación al sujeto que las expresa o no. Y en ese sentido me parece muy curioso que la localidad de Bell se exprese en términos de las probabilidades, ¿no? Porque si uno toma una posición epistémica en relación a las probabilidades, la no localidad de Bell como que parece que pierde un poco su sentido, ¿no? Y yo lo que te quería preguntar es, ¿no esta definición de localidad de Bell te compromete con una cierta interpretación de la probabilidad? muy buena pregunta, pero me parece que la respuesta es no. O sea, es sutil el asunto, pero creo que no. A ver, déjenme primero decir una cosa. Primero que nada, este es un criterio que se aplica a teorías, no al mundo, ¿no? O sea, es, digamos, un criterio que me permite decidir si tal o cual teoría es local, no si el mundo es o no. De aquí podemos concluir algo sobre el mundo, porque Bell ahora considera el conjunto completo de las teorías que cumplen esto. Pero de entrada, este es un criterio que aplica a teorías. Ahora, ¿por qué Bell lo pone en términos de probabilidades? Lo hace por generalidad. Lo que quiere es permitir, o sea, incluir en el conjunto que considera teorías que sean indeterministas a nivel fundamental. ¿Okay? Entonces, el caso particular donde estas probabilidades son ceros y unos corresponde a una teoría que es determinista, pero está incluido aquí. O sea, no excluye a las deterministas, sino que incluye a indeterministas y no deterministas. Y el asunto es que, o sea, este objeto de aquí, o sea, cualquier teoría, lo que piensa Bell, sea lo que sea, tiene que tener alguna manera de tener contacto con el mundo, de poder hacer predicciones. Y ese es el objeto que Bell considera. Pero la idea es, a ver si me explico bien. Estas probabilidades que están aquí son las probabilidades, digamos, que un observador ideal va a poder hacer con ese modelo. O sea, no tiene que ver con qué tanta información o no tenga un agente sobre el sistema. Entonces, o sea, dado mi teoría, va a haber objetos que, dada cierta información, o sea, la información que tú quieras, me van a hacer una predicción. Y el punto es que este es un objeto que, o sea, esto de aquí ya es objetivo. O sea, si yo te digo cuál es la información que yo tengo, la teoría ya hace una predicción concreta. Entonces ya no me entra ahí espacio para que, bueno, pero la gente sabía menos o más. Eso no importa, este es el objeto que la teoría te da, dada cierta información. Pero en el último antes. Y aquí estamos asumiendo que esta información de aquí es completa. O sea, eso es importantísimo. Esta C2 es completa. Si aquí me falta información, bien puede ser que algo de aquí me permita mejorar la información de acá, la predicción de aquí. Solo cuando esto de aquí, o sea, yo tengo una información completa, es que hago la predicción. Dije varias cosas enredadas, pero no sé si fue Bueno, es que justamente en ese enunciado que dices, en el momento en el que yo ya tengo toda la información C2 y por tanto ya es objetiva la probabilidad que yo calculo a partir de esa información, esa ya es ya te estás comprometiendo con una cierta interpretación de la probabilidad. No creo que sea, pero déjame decir eso, no creo que con lo que se esté comprometiendo Bell es con una interpretación de la probabilidad. Sí creo que se está comprometiendo con un tipo de realismo. Se está asumiendo que hay tal cosa como el estado físico del sistema objetivo independiente del observador. Entonces sí tiene un elemento realista. O sea, Bell asume que hay
sea, esta lambda es el estado físico del sistema, que es una cosa objetiva que está allá afuera, y esa cosa está ahí independientemente de si haya observadores que tengan acceso a esa lambda, ¿no? O sea, creo que eso es muy importante. O sea, entonces lo que asume Bell es este realismo, ¿no? Un mundo que existe independiente de las mentes de los observadores, pero una vez que hace eso, no creo que haya algo que tenga que ver con la probabilidad. Ajá, bueno, es que ese sería el punto, o sea, uno puede asumir eso y la pregunta sería, ¿hay una única probabilidad dado eso? Y ahí ya te estás comprometiendo con una versión muy keynesiana de la probabilidad. Y bien podrías comprometerse con otra. Significaría asumir que hay un estado objetivo y que dado ese estado, dado el estado objetivo, o sea, dos agentes con el mismo estado objetivo van a hacer predicciones distintas. Bueno, van a ser distintas predicciones acerca de la probabilidad. Solo estoy hablando de la probabilidad, no acerca de otras variables físicas. Solo la probabilidad. No sé, o sea, me parece que, o sea, esta es la probabilidad no que un agente asigna a un experimento, es la probabilidad que la teoría dado el estado del sistema asigna, ¿no? Y ahí, o sea, tendría que haber una, o sea, entonces ¿sí? sería una hipótesis, ¿no? Que dado una C2, hay una única manera de me asignar parece que negar eso no me queda claro que sea decir algo sobre la probabilidad, no es de negar algo sobre el realismo. Pero también uno lo puede pensar simplemente como que hay teorías que predicen probabilidades, ¿no? Como la mecánica cuántica. Seguimos discutiendo qué significa la probabilidad, pero la seguimos usando para predecir probabilidades. Entonces me parece que una interpretación es justo más restringida. Me gusta mucho esto que dice Elías. Esto es una afirmación sobre teorías, ¿no? Entonces, suponiendo que tengo una teoría que predice probabilidades, dado C1, esa teoría siempre predice la misma C1, porque es una teoría que se está construida para predecir probabilidades de esa manera. Bueno, no sé si haya otras personas que quieran intervenir o plantear alguna duda o tener alguna observación. Porque no sé si te dejamos terminar o pues, todavía quieres decir. No, yo ya creo que por hoy es suficiente. Si alguno podría me quiere invitar a hablar de PBR, ¿No podría seguir la próxima sesión? Un día vamos a continuar. Es que yo estoy viendo que sí, en efecto, como habíamos comentado, la cuestión de la probabilidad, el manejo de la teoría de la probabilidad mecánica cuántica es algo que da lugar a debate. Y creo que sería muy bueno poder dedicar una sesión más específicamente a eso y se nos van a aclarar muchas cosas. Me parece muy bien. Sí. Ahora, sobre PBR me encantaría platicar, no sé si la próxima reunión o alguna en el futuro. Alguna en el futuro lo vemos, sí, ajá. También no sé si haya otras gentes que quisieran participar. ¿Cuándo es el próximo seminario? 23 de octubre. El 3 de octubre. 23 de octubre, o sea, dentro de un mes. ¿Dentro de un mes? Sí. No puede ser. Sí, pero no puede ser, porque si hoy... 23 de octubre es miércoles. Entonces el 21. Bueno, entonces el 21 de octubre es el próximo seminario, ya podemos ver si continúas tú o si habla otra persona, pero sí se ve que hay temas pendientes que como que necesitan más profundización, pero no queremos tampoco enfrascarnos en una discusión que deje fuera a los demás, entonces por favor pues, ustedes digan qué les interesa que se ponga o exponer ustedes, ¿de acuerdo? Entonces para eso va a servir el cuestionario que se les toma. Bueno, pues muchísimas gracias. Oye, Elías, yo tengo una pregunta. A ver.